¿Les parece bien si yo les doy la bienvenida a todos y presento por ahora el espacio de las charlas de los viernes de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas? En esta oportunidad estamos utilizando este tiempo para presentar los trabajos de profundización que han realizado 3 estudiantes que están a punto de graduarse de la maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas. La maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas, como probablemente ya todos lo saben, es una maestría interdisciplinar en la cual trabajamos 3 facultades juntas, Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades y Administración. Hemos querido abrir este espacio porque para nosotros es muy importante empezar a abrir y conocer qué se está realizando en esta área de las relaciones euro-latinoamericanas, que realmente no es un área muy común y que necesita de fortalecimiento y que se necesita de visibilización, sobre todo porque hay ya unos trabajos que se están realizando en el área, en las líneas que tenemos nosotros en nuestra maestría, que son la comercial, la intercultural y la sociopolítica, y que vale la pena empezar a mostrarla, ¿no es cierto? Entonces, en este espacio, aquí ya está nuestro coordinador, que es el profesor Edinson Granja. Muchísimas gracias, profesor. Eh, estás silenciado, Edinson, no te podemos escuchar. Yo no estoy escuchando. ¿Soy la única que no escucha? Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, No se escucha. Edinson, no te estamos oyendo. Entonces, para no retrasar más el inicio de esta jornada, porque Angélica debe volver a sus quehaceres laborales. Entonces, para mí es un gusto presentar a Angélica Bonilla Cárdenas, quien inició sus estudios en la maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas en enero del 2019 y hoy nos va a presentar el resultado de un ejercicio de estudio, de profundización, que consiste en unas experiencias de conformación de huertas urbanas comunitarias y hace una comparación entre Cali y Berlín. Entonces, Angélica, yo te agradezco que estés aquí, que tengas la buena voluntad de presentar tu trabajo y te escuchamos. Por favor, son 20 minutos de presentación, Angélica, y vamos a dejar las preguntas, si les parece bien, para el final. Al final son 10 minutitos de preguntas, váyanlas apuntando para que Angélica pueda responderlas. Angélica. Ok, muchas gracias. Sí, voy a tratar de ser lo más sucinta posible para que alcance el tiempo. Entonces voy a compartir pantalla. Yo te voy a ir avisando cuando te queden 5 minutos, te interrumpo y te digo 5 minutos. ¿Listo? Ok. Ok. Se fue directo a la pantalla. Este es el inicio. ¿Sí tienen pantalla? Sí, la estamos viendo bien. Ok. Bueno, el título, bueno, como le dijo la profesora Lina, es Experiencias de conformación de huertas urbanas comunitarias en Cali, un estudio comparativo. Angélica, en este momento estamos en la diapositiva de hallazgos y reflexiones. Creo que no estamos viendo tu pantalla grande. ¿Qué será? Miremos a ver otra vez. ¿Ya? Ya te decimos, ya te digo. Sí, ahora Ok. sí. Entonces Está en la primera. la voy a dejar así sin poner presentación, no se me cambia. Bueno, con respecto al objetivo, también están entrelazadas las motivaciones, qué fue lo que me motivó, qué me incentivó, digamos, a tratar esta temática. Fue principalmente algo muy personal. A mí me gusta mucho la jardinería, es un hobby, entonces digamos que está muy entrelazado con intrínsecamente a mí.
Entonces, mientras que estaba viendo en Netflix un documental sobre jardinería y, bueno, diferentes tipos de cómo se hace, nos llevaron a Francia a una especie de jardín comunitario que se llama Jardin d'Ouvriers o Jardín de los Obreros, y era un jardín extremadamente grande en la que había varias familias que vivían como en jardincitos pequeños y todos cultivaban sus propios alimentos, sus comidas y las compartían entre ellos. Entonces eso a mí me causó mucha curiosidad. Y digamos que así fue como inició todo esto. Darme cuenta de que existían jardines comunitarios en Europa. Inmediatamente quise saber si aquí también existía esa práctica. Y bueno, así fue como comenzó, digamos, este trabajo de profundización, saber si también en Cali existían. Me di cuenta que sí existían, no con la misma cantidad o digamos con las mismas prácticas exactamente, pero digamos que eso fue lo que me permitió hacer un trabajo de comparación para saber cuáles eran las diferencias, las similitudes, las formas de trabajo. Entonces, de allí que el objetivo de este trabajo es caracterizar la experiencia de conformación de las huertas urbanas comunitarias en Cali y en Berlín, con el propósito de establecer una comparación entre los motivos, formas de trabajo y organización que generaron propuestas similares en ambas ciudades. Entonces, mi trabajo se componía de 7 partes. Digamos que no les voy a exponer todas aquí, pero digamos que sí las partes como más relevantes para que entiendan de qué trata mi trabajo y poder llegar lógicamente hacia los hallazgos. Entonces, después de la introducción y sí, después de darle la introducción al trabajo, presenté unos antecedentes y un contexto histórico de las huertas urbanas, tanto en Alemania y en Colombia, para que digamos que el lector tuviera una breve reseña histórica de dónde vienen, qué son, cuál fue la historia. Entonces, aquí también la voy a presentar brevemente. Con respecto a Alemania, digamos que hay muchísima historia documentada desde el siglo XIX y pues realmente desde un poquito antes. Y digamos que esos jardines se marcan por un proceso migratorio del campo a la ciudad. En ese momento de industrialización en Alemania, las personas, pues los trabajadores del campo iban a la ciudad a, pues, la migración para el trabajo, y en esos momentos traían sus prácticas y aparte de sus prácticas también se dieron cuenta de que en la ciudad pues no tenían los mismos insumos o digamos que eran muy de escasos recursos económicamente, muy pobres, y no tenían manera de sostenerse a ellos y a sus familias. Entonces hubo una especie eso fue como una especie de institucionalización en esos momentos de esas ciudades para dar unos pequeños jardines a todas esas familias que venían del campo, perdón, para que pudieran sostenerse económicamente y pues alimentarse. Entonces digamos que era una manera como de poder no tener que invertir económicamente en esas familias, no tener que darles dinero, sino que simplemente darles una parcela y que ellos las trabajaran. Entonces digamos que ese es como el contexto histórico desde muy antes de esos jardines en Alemania. Ya posteriormente, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, esos jardines cumplían una función de supervivencia, también debido a que por las guerras muchos productos agrícolas no podían llegar a la ciudad, entonces pues había un desabastecimiento terrible. Y digamos que la única manera de solventar eso fue gracias a los jardines. Entonces, aparte de que tenían una historia muy rica, digamos, del nacimiento de estos jardines, no fueron olvidados, sino que su importancia se recalcó aún más debido al soporte que pudieron dar estos jardines durante las guerras mundiales. Y entonces finalmente aquí pongo la última foto, la tercera foto es una foto no son jardines comunitarios, sino que son allotment gardens o digamos son parcelas individuales, que son otro tipo de jardines. Entonces quería como mostrarles el proceso de cómo era al principio, digamos, cómo
cómo fue transcurriendo, entonces, a través de esas fotos. El de la mitad, una foto que encontré en 1906 en una página histórica de, bueno, una página en Alemania en el que pues muestran que es un jardín y están jugando un juego de scat. Bueno, entonces digamos que obviamente es mucho más rico en historia cuando lo leen, si están interesados pues en leer finalmente mi proyecto. Y los antecedentes históricos de las huertas urbanas en Colombia, encontré muchas diferencias realmente. La agricultura urbana en Colombia suele asociarse con procesos migratorios del campo a la ciudad igualmente, pero la diferencia radica en las motivaciones de que el desplazamiento realmente fue por violencia política y desplazamiento forzoso que vivió el sector rural. Entonces, de esa manera los campesinos llegan a las urbes y traen consigo conocimientos y tradiciones agrícolas y pues esas son puestas en necesidad también. Pero aparte digamos, ese pequeño como antecedente histórico de la agricultura en Colombia, realmente es la única información que se encuentra en la materia. No hay más apartados como de información acerca de que se haya continuado la tradición como en Alemania. Entonces, digamos que esa es la primera diferencia. No salen más datos al respecto en Colombia sobre jardines comunitarios ni agricultura urbana realmente. Solamente se encuentran experiencias individuales. Sí, solamente se encuentran experiencias individuales, no algo así como de patria que sobresalga. En la primera imagen pueden encontrar, eso es el Jardín Botánico en Bogotá, que en el 2004, digamos que se encuentra un intento como por institucionalización de la agricultura urbana para el mandato de Luis Eduardo Garzón, de un programa que se llama Bogotá sin hambre, pero realmente no tuvo mayor éxito, realmente no se siguió. Y en la segunda foto encuentran, eso es el barrio San Antonio, en Cali, al sur, más o menos centro de la ciudad. Es el primer ecobarrio ecológico de Colombia y de Latinoamérica y en el 2019 ganó un premio pues, por sus prácticas de sostenibilidad. Y entonces digamos que esos son los exponentes más representantes, que se representan más de Colombia. Bueno, con respecto a mis referentes conceptuales, usé 3 que se tratan a lo largo de todo el proyecto de profundización. Son la agricultura urbana. La agricultura urbana es como la malla gigante que contempla dentro de sí la jardinería urbana y también los jardines comunitarios. Hay diferentes tipos de agricultura urbana, pero yo me centré específicamente en los jardines comunitarios porque digamos que permiten un rico estudio, ya que es comunitario, hay muchos, pero muchos componentes entrelazados, políticos, sociales, culturales y económicos que consideré muy ricos para ello. También tengo como referente conceptual la seguridad y soberanía alimentaria. Son conceptos muy entrelazados, pero que no son exactamente lo mismo. Entonces, pues, no sé profilar realmente como esta es mi primera exposición de trabajo de profundización, si exactamente tengo que profundizar más en ello o no sé. No, la idea es que tú profundices en los hallazgos importantes, en aquellas diferencias que encontraste más sobresalientes, pues que en últimas es como el corazón de tu ejercicio, ¿no? Entre Cali y Berlín. Listo. Bueno, y entonces la ciudadanía ambiental y ciudadanía ecológica, que también fue otro referente conceptual muy importante para mi trabajo y están dentro de los hallazgos y conclusiones. Angélica, no estamos viendo la presentación en este momento, estamos viendo, cambiaste de pantalla. ¿Se ven ustedes? Estamos viendo en este momento, exacto. Ok, ¿ya regresó? Ya te digo. Sí, ya. Ok. Bueno, metodología. Entonces, estudio comparativo con enfoque cualitativo, que era parte de los requisitos de la maestría. Y fue muy importante porque el objetivo del trabajo consiste en
un examen en profundidad realmente, o sea, escribir las motivaciones, las formas de trabajo y educación que tienen la experiencia de conformación de jardines comunitarios en Cali y en Berlín. Entonces, pues el estudio comparativo permite identificar y analizar patrones, pues las similitudes y también las diferencias entre los dos casos que escogí y pues permiten cuál es la perspectiva en común. Entonces, los casos de estudio que escogí se llama La Milpa en la ciudad de Cali y El Jardín Princesa en Berlín. Y se escogieron bajo la premisa del aspecto comunitario que tienen ambas huertas. Ambos son jardines comunitarios y también tienen similitudes en sus objetivos y en los modos de funcionamiento. Entonces, digamos que eso me permitió hacer un estudio más rico. Adicional a los dos estudios de caso principales, también tuve dos casos de control que se escogieron básicamente en base a la disponibilidad y disposición de los entrevistados. Realmente esa parte fue un poco dura. Tanto para los casos principales de control y para los principales se hicieron entrevistas a participantes activos en cuestión. Entonces, lo que hice realmente fue contactar a las personas vía correo electrónico en Berlín y aquí en Cali. Y ese correo electrónico estaba compuesto por una breve presentación y explicación del propósito por el cual estaba enviando ese correo electrónico y también iba adjuntado un cuestionario. Tenía 11 preguntas sobre el jardín correspondiente y también había 8 preguntas para los jardineros personales, digamos. Esas preguntas tenían que ver sobre contacto previo con huertas urbanas, sensibilidad a temas de ecología, cambio climático, seguridad y soberanía alimentaria, y cuál era el interés de los jardineros en el proyecto, cuál era su interés de pertenecer a ese tipo de proyecto. Y propiamente las preguntas sobre los jardines tenían que ver con respecto al funcionamiento de la administración, cómo se sostenían económicamente, motivos de conformación y propósitos del jardín. Como mencionaba, fue un poco duro porque al principio pues no contestaban o se demoraban mucho, hubo muchas entrevistas que mandé que realmente finalmente llegaron a sus destinos o simplemente pues no fueron contestadas, pero bueno, finalmente fueron contestadas 4 entrevistas, 2 correspondientes a los estudios de caso principales y 2 a los de control. Entonces, con respecto al Jardín Princesa, es Prinzessinnengarten en alemán, el apartado en mi trabajo se divide en 6 etapas. Historia de conformación del jardín, en la que se narra absolutamente toda la historia de cómo se conformó, todo basado en respuestas que obtuve de las entrevistas, cuál es el objetivo del jardín, cuál es el funcionamiento de administración, realmente cómo operan, cómo es la gobernanza dentro de ese jardín, todo lo que tiene que ver con la administración y el sostenimiento económico, cómo se mantienen, porque realmente como podrán leer en mi trabajo, no es realmente una asignación que les dé la ciudad o la gobernación, sino que se mantienen solitos, son propiamente ONGs, entonces también es muy interesante ver el sostenimiento económico. Y las experiencias personales, allí se encuentra todo el apartado de las respuestas que me dieron en la entrevista los jardineros. Todo lo que tienen que ver cómo se interesaron en ese tema, cómo funcionan ellos, qué es lo que sienten con respecto a la ecología, a la sostenibilidad, a la ciudadanía, todo ello. Entonces aquí son unas pequeñas, pues unas fotos que comparto. En la parte de arriba es cómo estaba antes. Era un espacio baldío, un espacio baldío y las personas, el fundador pues se interesó en hacer un jardín comunitario y a la derecha es como quedó después. Y bueno, en la parte de abajo también se encuentran como está ahora, muy bonito, también utilizan muchas contenedores vacíos, los utilizan para hacer cafeterías y bueno, hay muchas cosas interesantes que pasan al interior. Con la milpa hice Quedan 5 minutos, Angélica. Ok. Con la milpa hice el mismo ejercicio, exactamente lo mismo, también las entrevistas y con los casos de control se hicieron lo mismo. Con respecto a los hallazgos y reflexiones finalmente,
Eh, ay, se me fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ok, listo. Con respecto a los hallazgos y reflexiones, se encontraron muchas similitudes y diferencias, digamos, que están plasmadas en el documento, pero, perdón, un momentico. Las dos principales conclusiones a las que llegué es que la agricultura urbana y la jardinería comunitaria son unos espacios en los que se pueden analizar la ciudadanía, perdón, un momentico, qué pena. Perdón, un momentico, profe, qué pena, es que me están recibiendo una llamada, un momento, qué pena. Qué pena, profe. Qué pena a todos. Son dos conclusiones, digamos, bueno, hay más, pero digamos que estas fueron las principales, que la práctica de la agricultura urbana pues permite estudiar dentro de sí formas de gobernancia, formas políticas de realmente contra el sistema que en este momento se está utilizando de agricultura, o sea, perdón, agricultura, eh, ¿cómo es posible que se viva en una ciudad alternativamente? Se utilizan mucho los espacios urbanos. Eh, Realmente en la ciudad vemos muchos espacios urbanos, entonces la manera de cómo se utilizan también representa muchas problemáticas dentro de la ciudad y también los jardines comunitarios son utilizados para encontrar una alternativa a cómo utilizar los espacios urbanos en la ciudad. También vemos prácticas de tejido social, porque, digamos, en Alemania, uno de los hallazgos que encontré es que son muy, pero muy buscados en términos de poder encontrar una sociabilidad. Las personas, digamos, están muy distantes en esa ciudad y necesitan poder encontrar lazos, o sea, crear lazos, y los jardines comunitarios permiten esa conformación de tejido social, de cómo compartir las herramientas, cómo compartir el terreno. Hay muchos jardines que puse en mi parte de historia, perdón, en en mi historia del arte que permiten encontrar que hay muchos jardines comunitarios de refugiados que están utilizándolos para poder encontrar como una resolución de conflictos entre ellos. Y entonces, digamos que es muy importante en esa parte de tejido social. Con respecto a la ciudadanía ecológica y ambiental, también encontramos que los jardines comunitarios son una manera de protesta a cómo construir una ciudad sosteniblemente. O sea, que las personas están diciendo que realmente ya no desean, digamos, continuar con el consumismo, con las prácticas, digamos, destructivas de la ecología. Entonces encontré también dentro de los entrevistados y el trabajo que los jardines comunitarios también son un tipo de protesta social contra, digamos, un régimen antiecológico que ellos perciben que están viviendo en este momento. Bueno, ¿Te falta mucho? no, realmente no. Eh, um, pues bueno, entonces estaba diciendo que los jardines comunitarios también eran una forma de las personas que las que entrevisté hablaban también de luchar contra un sistema de producción agrícola y alimentario que estaba destruyendo, digamos, la única manera de producción alimentaria que estamos teniendo en este momento. Y también se encuentra que son alternativas de desarrollo para individuos y comunidades para funcionar como agentes de desarrollo y alternativas en la organización y relaciones sociales de las comunidades. Entonces,
se trata de sostenibilidad ecológica, se trata de tejido social, se trata también de procesos de gobernanza que se ven al interior de los jardines, porque hay una estructura de administración. O sea, nos digamos, es muy interesante porque muchos funcionan con voluntariado y funcionan comunitariamente. Entonces, digamos, en este momento no les puedo decir por el tiempo, pero sí encontré muchísimas formas de gobernanza que eran muy interesantes dentro de los jardines comunitarios. Bueno, profe, realmente creo que pues por el tiempo hasta allí lo puedo dejar, pero sí, profe, allí terminaría, yo creo. Muchísimas gracias, Angélica, por tu presentación. Yo quisiera saber si tienen algunas preguntas. Hay alguien que... Edinson, tienes la mano levantada aquí, por favor. Edinson, ¿escuchamos tu pregunta? ¿No? Bueno. Juan Moreno. Juan Moreno tiene la mano. Estefanía había recibido la palabra, creo. ¿Sí? No la veo la manito levantada. A ver. La tenía levantada hace un momentico. Ahí está Edinson. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, Estefanía, sí. Por favor, escuchamos tu pregunta. No, bueno. Entonces, Estefanía se organiza. Juan Moreno nos podría contar qué comentario tiene, qué preguntas tiene para Angélica. Y después Jan Grill. Gracias, no es una pregunta, es un comentario. Una de las singularidades de esta maestría es la línea de interculturalidad, y a mí me parece muy interesante este comienzo de investigación, puesto que estamos hablando de una maestría que no es de investigación, sino de profundización. Yo veo como muy interesante este estudio de caso y este comienzo de investigación, porque al fin y al cabo la profundización es un comienzo de investigación. Y veo que aquí tenemos un aspecto, digamos, centralísimo bueno, uno de los aspectos centrales de la interculturalidad, que es la perspectiva comparatista. Yo creo que trabajos como estos son los que le dan su razón de ser a esta maestría. Simplemente entonces, digamos, a modo de sugerencia, para que la autora lo vea como una mirada sugestiva. Yo creo que tiene mucho futuro porque habría muchas aristas para profundizar. Así rápidamente, para no demorarme mucho, yo diré esto. Creo que ella ha mencionado aspectos como las migraciones y las prácticas, que ya serían elementos de la perspectiva comparatista que habría que profundizar. Pero creo que también habría otros elementos, puesto que yo veo que aquí es una investigación a futuro que tendría que profundizar en esa perspectiva comparatista sobre los anclajes culturales. Esta perspectiva comparatista es muy bienvenida porque es uno de los aspectos de la interculturalidad que promete muchísimo, que tiene muchísimo por venir, y que es interesante profundizar precisamente para darle valor a esta singularidad de esta maestría, que tiene el elemento de interculturalidad como uno de sus fundamentos. Gracias. Angélica trabajó con el profesor José Fernando Sánchez, olvidé decirlo. Y en el estudio de Hansel, lo que él trabaja es el miedo a la Revolución Francesa y a la Revolución Haitiana en el personal criollo en tiempos de constituciones, independencias y orden republicano. Colombia desde 1810 hasta 1831. Miren que son temas bastante distintos, pero como la maestría es interdisciplinar, también lo que ha presentado Angélica está mucho más relacionado con temas interculturales, y lo que nos va a presentar Hansel probablemente es una relación también de comparaciones sociopolíticas. Hansel, te dejo la pantalla para que compartas, por favor.
Vale, muy buenos días para todos y todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer al cuerpo de profesores que ha estado sosteniendo esta iniciativa de la maestría. Voy a leerlo rápidamente: el profesor Juan Moreno, Andreas Hetzer, Edinson Granja, Lina Restrepo, José Fernando Sánchez, Jan Grill, Jorge Lara, al profe Luis Carlos Castillo, que aparte tomó, digámoslo, el desafío de asesorarme un poco en esto que yo quería hacer, y al profesor Matt Basbel de la Universidad de Viadrina, que digámoslo, me recomendó unas lecturas que me terminaron sirviendo mucho para compasar esas ideas que yo tenía dentro de algo que se llama la historia política intelectual global, que es creo que donde voy a tratar de situar algunas claves interpretativas de lo que voy a proponer acá, y que creo que está a medio camino a veces entre un abordaje sociológico e histórico. Y es eso lo que voy a tratar un poco de llevar a cabo. Quisiera presentar, pero creo que tengo un obstáculo, no me está dejando presentar, perdón. Bien, ¿listo? ¿Pueden ver las diapositivas que tengo? Sí, señor. Vale, voy a empezar. Lo primero que quiero decir es que es un trabajo en términos temporales ambicioso que se remonta a analizar procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII y va a llegar hasta 1830-31. Va a ser, es decir, vamos a partir de un mundo lleno de monarquías en el cual hay unos desafíos revolucionarios sociales que trascienden las escalas de los estados-nación en concreto, ¿sí? Y que termina con la constitución de una república o de una búsqueda republicana en nuestra geografía, que es el caso de la Colombia, aunque en ese momento se le va a llamar la Gran Colombia, pero no vamos a entrar tanto en esa discusión. Bien, eh, a ver, creo que este trabajo se remonta a una saga fundacional que empieza con Jacques Delmour, y es la idea de que yo puedo hacer una historia y un análisis incluso sociohistórico del miedo, pero no tanto del miedo en su expresión individual, sino de los miedos colectivos que pueden tener sectores sociales en específico, sobre todo en el papel que ese miedo tiene para agenciar o para crear representaciones y marcos de relaciones sociales con otros sujetos, digámoslo, a los cuales se articula un poco ese miedo. Pero también creo que esto se alimenta un poco de clásicos estudios como lo del Georges Lefebvre sobre el papel no solamente del miedo, sino de la comunicación, y cómo la comunicación estimula miedos en colectivos, en sociedades campesinas, en contextos revolucionarios. Y termino un poco con la propuesta que creo que es muy contemporánea del profesor Conrad sobre la Global History, como les había dicho un poco más atrás. Y básicamente lo que él propone es que hay que dejar de creer que los procesos sociohistóricos son abarcables y aprehensibles bajo los modelos del Estado-Nación, como que fueran una especie de contenedores en los cuales acontecen las cuestiones, y desde ahí eyectarlos del análisis y proponer, si se quiere, esquemas comparativos, como a veces tienden a hacer las ciencias políticas, y más bien entrever cuáles son las relaciones entre esas instancias por fuera, si se quiere, del modelo nacional. Él emprende una crítica a aquello que se llamó el nacionalismo metodológico, que creo que nosotros, o en sociología, está muy ligado al viejo modelo de análisis weberiano. Es decir, aquí lo que vamos a hablar es de flujos, de reciprocidades, de transmisiones, de diálogos, sobre todo entre procesos que van a tener un marco temporal, insisto, pero que van a venir en este orden: Revolución Francesa, interpretada, si se quiere, por la opinión pública peninsular. Piensen ustedes en la prensa, no sé, de Cádiz, de Madrid, de Sevilla, que va a también ser interpretada por los virreinatos de más preponderancia en ese momento, el virreinato de México y el virreinato en el cual estamos adscritos nosotros, pero también por lo que va a ser el eco revolucionario haitiano en el Caribe, que va a sacudir el mundo, y también, digámoslo, la comodidad de los sectores blancos asociados a las grandes plantaciones y demás. Y finalmente, con la eclosión de la monarquía española entre 1808 y 1810 y todo lo que va a venir en adelante, la búsqueda de un proceso, si se quiere, de construcción de un orden constitucional, republicano y político en adelante. Bien, perdón. Digámoslo que como cuando se asumen escalas o formas de análisis transnacionales y globales, evidentemente el material con el que trabajamos tiene que ser bastante ambicioso y responder a las singularidades espaciales de esos procesos. Yo voy a trabajar sobre la base de una muestra más o menos acotada y estricta,
que es la Gaceta de Londres, la London Gazette, la Gaceta de Edimburgo, prensa peninsular como el Correo Curioso de Cádiz, el Espectador Sevillano, la Gaceta de Madrid, toda la prensa que ustedes pueden ver en la parte inferior, que es la prensa que corresponde tanto a lo que fue el virreinato como que fue la república, ¿vale? Pero también trabajé con fuentes institucionales que están en distintas geografías sociales, por decirlo de alguna manera. El Archivo Histórico de Antioquia, en el cual pude encontrar manuscritos muy interesante, la Biblioteca Nacional de Colombia en fondos como el Quijano y el Pineda, la Biblioteca Luis Ángel Arango, sus colecciones hemerográficas y sueltas, el Archivo Histórico Municipal de Cali. Aprovecho para decir que incluso todos esos procesos que vemos en una escala tan macro se sintieron en Cali. Eso es una muestra que yo puedo poner a dialogar revoluciones de orden europeo, caribeño, con Cali. Y vamos a ver por qué. En la Biblioteca de la Valle utilizó el Fondo Restrepo, que es el fondo creado por el edecán y si se quiere el secretario de Simón Bolívar y que lo tenemos en la biblioteca, en nuestra biblioteca por fortuna, material de la Hispanic Society of America que tiene, en mi opinión, los mejores acervos sobre España por fuera de esa geografía, ¿vale? Evidentemente trabajé constituciones, asambleas constitucionales, memorias de viajeros, políticos y militares, correspondencia, documentos administrativos compilados en distintas formas editoriales, pero para hacer esta cuestión un poco más amable, lo que decidí es también, en ese caso y en esta presentación, basarme en material un poco visual o iconográfico para tratar, digámoslo, de manera más amena, tratar de explicar qué es lo que me interesa a mí. Y quiero partir de las formas como se percibe y se recibe y se estimula el miedo a la Revolución Francesa, en este caso, en la prensa inglesa que yo les refería. Más allá de los enunciados escritos, lo que me interesa en este caso, una manera de ejercicio, es que miremos el potencial que tienen las caricaturas de James Gilroy, cuyas compilaciones por fortuna se consiguen de manera virtual. Fíjense al lado izquierdo cómo hay una reproducción de los Sans-Culottes, ¿sí? En la cual se exacerban aquellos caracteres que el proceso civilizatorio venía mostrando como propios de lo irracional, lo barbárico, la alteridad evitable y si se quiere condenable, el canibalismo, el desorden social. Fíjense por qué la corona está debajo de los glúteos del señor que está prácticamente en la mitad de la imagen. Miren en el fondo y cómo subyacen aquellos gestos del orden nobiliario prácticamente puestos en contravía. Fíjense entonces cómo había también una iconografía que amplificaba discursivamente ese terror a la Revolución Francesa, sobre todo a sus apéndices, en los cuales son los sectores populares los que están prácticamente que dirimiendo la cuestión. Fíjense en los carniceros de la libertad, aquella imagen que está blanco y negro, cómo casi todo el espectro está copado por una masa que empieza, digámoslo, a ser anónima, pero que va cogiendo unos caracteres en específico, que son los señores que se empiezan a ver ahí con las hachas. Lo que Gilroy está representando, entre otras cosas, es, fíjense, cómo el mundo de la economía, el mundo del trabajo y sus herramientas, en este caso, han entrado en lo que podríamos llamar un contexto anómico de violencia. El orden social, en el cual también está el mundo del trabajo, han dado paso a una especie de masa anónima e indeterminada y peligrosa y violenta. Vemos entonces, pues, podríamos hacer análisis iconográfico más puntillosos, pero voy a ir un punto rápido. Este es un ejemplo por excelencia de cómo se fue amplificando ese miedo para el caso, digámoslo, de Inglaterra, pero también me interesa mucho porque estas discursividades van a ser leídas e interpretadas en las tertulias de nuestros ilustrados. Eso no quiere decir que yo esté aplicando de manera rajante un modelo difusionista de la cultura. Ya veremos que no es así, o por lo menos espero persuadirlos. Respecto a la Revolución Haitiana, que es un apéndice fantástico de nuestra historia, no es simplemente que se escuchen y se reciban noticias mediante la prensa y lo que está aconteciendo allá. Resulta que la propia dinámica de la guerra convierte a la corona en algún momento en aliada de algunos de los comandantes o de las figuras militares más interesantes de los capítulos revolucionarios haitianos. Entonces, el flujo de información escrita y también aquella que es oral, pero que se nos escapa en este momento, en torno a lo que estaba pasando en Haití, era
digámoslo, era imposible desconectarse de aquello, porque la propia corona tiene que saber qué está pasando en armas, en esa geografía. Y eso nos muestra cómo a lo largo de la costa Caribe, incluso de Medellín y de Bogotá, e incluso del Patía, hay un flujo de noticias muy interesantes que están mostrando cómo unos señores negros empiezan a dirimir el rumbo de lo político en esa isla. Claro, por fortuna logramos identificar capítulos que van a mostrar cómo de manera paralela en el Patía hay avanzadas de población negra que está un poco interpretando estos códigos revolucionarios en su momento, pero también desde una historia singular que no voy a desconocer. Pero fíjense que por lo menos a Cartagena, en Cartagena, llegó mucha de esa población blanca de las plantaciones que estaba huyendo de la revolución haitiana y que no fue en ese contexto, pues evidentemente no fue pasada por la cuchilla, pero también llegan corsarios y lo que llamaban piratas haitianos. Entonces tenemos una red de comunicación impresionantes que van, digámoslo, a amplificar y a reproducir ese temor en la geografía virreinal. Y uno alcanza a percibirlo incluso, no solamente en el plano de los sino en el plano de las prácticas. No en vano, desde finales del 18 inicios del 19, hay una tentativa por mejorar las rondas de los policías. Y esto tiene que ver, mis estimados y mis estimadas, con que el miedo induce transformaciones, si se quiere, en el plano del control social. Y fue así, creo yo, como empezó a delimitarse una serie de tentativas de orden policivo para los sectores populares. Y fíjense que esto es transversal a un periodo que no se puede dirimir simplemente con que uno es republicano y el otro es monárquico, no, hay unos vasos comunicantes. Igual existen muchos estudiosos que nos han mostrado esto de manera un poco más prolífica de lo que yo lo puedo hacer en este momento. Pero quiero pasar a un segundo momento en el cual, como ustedes saben, sobre todo esto se lo debemos a un clásico texto de François Javier Guerra, entre 1808 y 1810 van a cambiar las coordenadas de actuación de lo político en nuestra geografía. Sabemos que Napoleón se toma y prácticamente se apodera de lo que era la corona española. Sabemos que allá se desenvuelve una guerra bastante complicada en la cual son los sectores populares, en general campesinos, los que comandan la guerra contra las tropas napoleónicas. De ello, tenemos muchos reportes en prensa que llegaron acá, como pueden ver la cita que yo propongo. Tenemos también memoria de algunos viajeros que están dando cuenta de lo que acontece allá, pero creo, y con esto hay que ser cauteloso, que que el material más exquisito, si se quiere, para comprender todo esto, son esa serie de grabados que Goya realiza en esos años, y en los cuales queda muy bien retratado el quehacer de los sectores populares peninsulares frente a las tropas francesas. Y ese saherir del cuerpo, aprovecho para decir, no se expresa por una especie de carácter barbárico y atávico que esté en esos señores, sino porque son campesinos que habían también sido formados y socializados en las prácticas penales de antiguo régimen, que, como mostró Michel Foucault y otros teóricos, encuentran en el cuerpo a desmembrar y saherir su razón de ser. Pues todos esos apéndices de lo que está pasando tanto en Francia, o que pasó en Francia, como lo que pasa en España, como lo que pasó en Haití, son foco de recepción acá por nuestro notablato local. Eso es lo que yo insisto un poco. Simplemente porque no sé cómo estamos de tiempo, profe, quiero mostrarles cómo incluso en Cali es necesario crear y leer los decretos. Ya te quedan 5 minutos, perdón. Perdón, me asusté. Como en Cali, incluso no es nada contra el Villorrio, claro, pero uno podría creer que en una geografía tan poco importante como Cali, pues pudo pasar desapercibida, esas cuestiones pasaron desapercibidas y no fue así. Aquí hubo que leer un decreto de guerra contra Napoleón que a su manera explicó qué era lo que estaba pasando a nivel, digámoslo, del virreinato frente a esa toma, a ese acontecer peninsular, pero más allá de eso, fíjense que es en estos momentos en los cuales el personal político en adelante tiene que tomar el rumbo de la política local por sus manos y lo va a hacer sobre la base de todos estos miedos amplificados que tiene. Y eso explica, por ejemplo, cómo
empieza a hacer mella el enunciado de la Revolución Feliz. Lo voy a explicar así. Ellos sentían que hasta 1811-12, me atrevo a decir, se había dado un proceso revolucionario en el cual nos habíamos ligado a la monarquía española, pero por fortuna, comillas, por fuera, sin necesidad de la guerra, por lo que estaba aconteciendo. Ahora, ese enunciado dura muy poco, y lo que yo empiezo a ver que empieza a ser bastante infeliz, a lo que ellos crean la Revolución Feliz, es que la actuación de los sectores populares empieza a salírsele de las manos y a revivir ese temor que les remonta hasta finales del 18. Piensen en que si no hay rey, la legitimidad de todo el andamiaje institucional está en crisis, pero entonces eso se traduce en que la mediación simbólica del Estado que se había creado hasta entonces se desgasta. Pero piensen también en que la gente estaba ávida, los sectores populares están ávidos de escuchar qué es lo que pasa en el mundo, tienen temores, expresan sus propias formas asociativas en los mercados, afuera de las iglesias, en las ficherías, sobre todo en alta noche. Y eso empieza a convertírsele en un motivo de temor, pero lo que yo muestro en el trabajo es que no se trata de constatar el miedo, sino mostrar cómo el miedo permitió o conllevó a que se edificara una forma de lo político en la cual había que estar orientado a que los sectores populares ni se asociaran, ni deliberaran, ni se agitaran, por supuesto, ojalá estuvieran desarmados y fuesen, si se quiere, persuadidos de que el ejercicio de recomposición política había que dejárselo en las manos de los letrados, de los criollos ilustrados, que hasta ese momento, entre otras cosas, empiezan a constituir un monopolio, creo yo, a pretender construir un monopolio de la interpretación hacia ir y a dirimir hacia dónde debe ir estos procesos políticos. Bien, yo hago un paneo por las constituciones, muestro los bandos de policía que empiezan a emerger, muestro los arrestos. Resulta que, entre otras cosas, las plazas de mercado se convierten en un lugar al cual, en tiempos republicanos, voy a pasar un poco más allá, Santander tiene que mandar lo que podríamos llamar espías. Y esos espías tienen que estar averiguando la gente qué está pensando de una medida que toma Santander. O tiene que mandar, que en su correspondencia no se da cuenta, a preguntar qué están diciendo en el púlpito los sacerdotes de, no sé, de Santander, para que no me levanten a este pueblo levantisco y violento, como empiezan, digámoslo, a concebirlo. Entonces, fíjense que la constatación y la presencia de un miedo se convierte en un arquetípico de la república que vamos a conocer acá. Y eso es lo que yo trato de mostrar. Hay otras cuestiones que se me quedan de lado. La tentativa propuesta de una república agraria también estuvo basada en el miedo. Es decir, si no repartimos, decía José Manuel Restrepo, que si no logramos que haya un acceso a la tierra por parte de algún campesinado, eso nos puede generar una revolución como lo que aconteció en tal latitud. ¿Voy bien? Bien. Termino, insisto un poco con esto. El miedo a los sectores populares, que va a ser estimulado por la experiencia francesa, por la experiencia haitiana, por experiencias propias como la vacatio legis, pero también por lo que va a ser la guerra y otras instancias, convierte a este sector político ilustrado, digamos lo que yo pienso que eso conlleva que cierre filas. No quiere decir que no haya fuente de conflictos y de divergencias políticas, pero cierran filas y cierran filas también y diseñan un tipo de república que el profesor Gilberto Loaiza ha descrito muy bien y le llama la república de los ilustrados. La república en donde solo aquellos hombres blancos, comillas, ilustrados, pueden dirimir el quehacer de la política y comunicarla, eso sí, solo mediante la imprenta. Pues ese trabajo, pues yo lo que traté de hacer fue eso. Hay otras cosas sobre Cali y sobre los códigos literarios que están detrás de ello, pero pues para cumplir un poco con el margen del tiempo, termino con eso. ¿Vale? Muchísimas gracias, Hansel. Ya terminaste, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bueno, no, porque no sabía si había puntos suspensivos. Vale. Muchísimas gracias, Hansel. Ha sido muy cumplidor de tu tiempo. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario por parte de los asistentes. Ha sido esta una presentación muy interesante, me parece a mí. Una manito. Una manito, no sé, el profesor Juan Moreno.
Juan Moreno, tienes la palabra. Gracias, felicitaciones. Yo echo de menos el concepto relaciones de alteridad, que permitiría vincular el sentimiento de del miedo criollo relacionado con las numerosísimas rebeliones indígenas que incluso todavía en el siglo XX se manifestaban. Es decir, que el miedo está relacionado con ese asunto de la representación de la otredad y que la clase política, bueno, heredera del poder, tanto en periodo colonial como en periodo republicano, experimentó sobre todo, comenzando con esa constante rebelión de los indígenas. ¿Tienes algo para responder al comentario, Hansel? No, estoy totalmente de acuerdo. Digámoslo que por el modelo analítico privilegia en este caso la Revolución Francesa y haitiana, pero es cierto, yo creo que el espectro de la Revolución de los Comuneros y los sucesivos, digámoslo, y los sucesivos levantamientos que van a venir adelante hacen parte de esta historia. Lo que pasa es que en este momento no quise profundizar, pero yo también traería a discusión el papel de las sociedades negras del país. A mí me parece preponderante y fundamental, sobre todo pues, porque estamos en Cali y esa geografía o esos aconteceres sociales estuvieron aquí muy presentes. Pero también quería traer, profesor, el nombre de una figura que a mí me parece que sería clave que estudiáramos y que seguramente usted conoce en términos literarios, y es Buenaventura Humada. Buenaventura Humada es el personaje de uno de los cuentos, de uno de los, comillas, cuadros costumbristas de Eugenio Díaz Castro, y es el policía que pone orden en Bogotá y que es un fanático bolivariano. Pues lo que yo encuentro es que una figura como ese policía, esa búsqueda de la Cámara de Representantes, de la alcaldía, pues no es tan única en sí misma. Lo que quiero decir es que es un rasgo del periodo, esta idea de que hay que ya tener policías que ronden las ciudades, los pueblos y todo lo demás para tratar de controlar a aquellos a los cuales nos estamos refiriendo aquí, y que en efecto, estoy totalmente de acuerdo con usted, aquí hay un problema de alteridad. Se les teme, pero también se les construye de estas representaciones como peligrosos, ignorantes, búlgaros. De hecho, hay un concepto, con esto de la historia conceptual, que es clave: la oclocracia, la idea de que, comillas, el vulgo no puede hacer política. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, tenemos tenemos un minutico más por si hubiese otro comentario. No sé si, creo que Luis Carlos está que se habla. Sí, sí, profesora Lina, unos pocos minutos para un comentario, ¿es posible? Claro que sí. Claro que sí, tienes, por favor, 2 minuticos ahí. Bueno, yo creo que el trabajo de Hansel hace un énfasis sobre un aspecto que se ha venido insistiendo después de la escritura de los jacobinos negros sobre la revolución de Haití. Y es que, sin duda, a pesar de las supuestas dificultades de comunicación que existían para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, sin duda, las noticias que circularon en lo que actualmente es Colombia o la Nueva Granada, incluso más hacia el sur de América Latina, fueron noticias profusas y noticias que se extendieron y que hacían referencia a la manera como los negros en Haití habían destruido a sus amos de una manera tremendamente violenta, porque el levantamiento haitiano significó una violencia incluso más fuerte que la que se pudo presentar con la Revolución Francesa. Y esa información se difundió por América Latina. Parece que en el caso nuestro la información llega, por supuesto, a Cartagena, porque como lo estaba diciendo Hansel, había una relación muy estrecha, por supuesto, de Cartagena con todo el Caribe, y las relaciones de Cartagena con Haití eran realmente muy estrechas. Pero esa información entró en nuestro país, al parecer, más bien por la vía del Pacífico, entrando por lo que actualmente es Urabá,
En todo caso, se difundió la idea que se había presentado una revolución de negros tremendamente violenta. Y eso impactó, por supuesto, en el pensamiento en general de la población, pero también en el pensamiento de los que eran los máximos dirigentes de la misma revolución. Por ejemplo, Anderson dice en su libro de Comunidades Imaginadas, la expansión del nacionalismo, llega a decir que Simón Bolívar, después que liberó a los esclavos en el levantamiento de 1811 de Venezuela, llegó a decir que peor que la reconquista española sería un levantamiento de esclavos, y hacía referencia fundamentalmente al caso haitiano. Entonces, ese nivel del miedo que se fue extendiendo por América Latina, que llegó a la Nueva Granada, que es el objeto más específico, en este caso de Hansel, se extendió incluso hacia el sur del continente, porque en el caso de Lima, donde había también poblaciones esclavas importantes, también en ese momento las clases dirigentes blancas tenían profundo miedo de que se presentara un levantamiento de esclavos similares a lo que había acontecido en el caso haitiano. Yo creo que es importante hacer esa referencia porque ahora la literatura, que está intentando redescubrir lo que aconteció en el caso haitiano, hace referencia a la expansión del miedo y cómo el miedo fue importante no solo en el comportamiento de las poblaciones esclavas, sino también en el comportamiento de las élites políticas que estaban al frente en ese momento de las grandes colonias. Me parece que seguramente fue importante en esa dimensión el hecho de que la revolución haitiana fuese en la práctica un proceso histórico que abarcó cerca de 15 años, porque en últimas el levantamiento primero se presentó en 1791 y se extendió hasta 1804, cuando se dice que ya específicamente se presentó la revolución haitiana. Lo que quiero decir es que el trabajo de Hansel está, digamos, en la dirección de una nueva historiografía que está interpretando las consecuencias de la revolución haitiana en términos continentales. Y eso es un aporte importante que me parece hace Hansel en su trabajo. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Yo sé que hay un par de manitos más levantadas, pero por el tiempo, cuando presente María del Mar, seguramente va a quedar un ratito más y entonces allí podrán hacer las preguntas que nos queden faltando, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias a todos por los comentarios. Gracias, Hansel, por la presentación. Ha sido un trabajo estupendo, muy profundo. Ahora yo quisiera darle el espacio a María del Mar Hurtado, quien también empezó a estudiar la maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas en el año 2019 y nos va a presentar un análisis de las transformaciones en la cooperación al desarrollo entre Suiza y Colombia en el periodo comprendido entre 2014 y 2018. María del Mar, está la pantalla para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, son 20 minutos para presentar, 10 minutitos para atender preguntas y al final, si nos quedan cositas allí como en el tintero, las podemos discutir después de tu presentación y de que tú atiendas tus preguntitas. Bueno, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación a este espacio. Pues sin darle más preámbulos al asunto porque tenemos poquito tiempo, por aquí voy a compartir la pantalla. Si es posible, me habilitan eso. Me comentan, por favor, si allí pueden ver mi pantalla. Todavía no. Ya casi, creo que ya vamos. Sí, ya la tenemos al frente, sí. ¿Listo? ¿Allí está bien? Sí, está muy bien. Bueno,
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero extenderles un saludo, agradecerles por la invitación a este espacio. En efecto, como Lina lo comenta, yo también inicié el proceso con la maestría en el año 2019, muy tentada por la parte intercultural, porque para quienes seguramente no lo saben, yo soy licenciada en lenguas modernas, entonces en mi rol como docente me he interesado mucho por la articulación de los temas políticos con los temas culturales. Entonces, pues hay varios aspectos que sí quise profundizar en este estudio de caso con relación a ello. Este trabajo y este estudio de casos se enmarca en un análisis de carácter crítico de cuáles fueron las transformaciones que surtió la cooperación al desarrollo Suiza-Colombia entre el año 2014 y 2018 en consideración de un evento político nacional de gran envergadura como el proceso de paz. Entonces, bueno, pues en primer lugar les quiero comentar un poco cómo ha sido toda la experiencia del estudio de caso, bueno, y cuáles fueron las motivaciones que me impulsaron a elegir este tema. En primer lugar, la cooperación Suiza-Colombia quizás puede sonar un poco curioso por qué razón se elige Suiza o por qué razón la relación específicamente entre Suiza y Colombia. Y es precisamente por la necesidad de llevar a cabo más estudios que estuviesen enfocados en países que no fueran miembros de la Unión Europea, dado que normalmente en este tipo de programas hay un énfasis en los bloques económicos, bien sea la OEA o la Unión Europea, y trabajamos siempre como en esa relación, pero quise salirme un poco de ese margen y evaluar y cuestionar, controvertir un poco cómo se puede desarrollar la relación de cooperación con Suiza, dado que es un país que ha sido también a menudo idealizado en calidad de cooperante. Por otro lado, otra de las motivaciones que tuve fue poder identificar cuáles eran las perspectivas y posibilidades en el campo de la cooperación al desarrollo para Colombia dentro del ámbito multilateral, puesto que Colombia, pese a ser un país de renta media alta, es considerado todavía un país en vía de desarrollo, entonces necesitamos movernos en un campo bastante grande para poder incidir. También identificar cuáles han sido los retos de esa cooperación multilateral para los países cooperantes dentro de nuestro territorio nacional a nivel geográfico, político, social y cultural. Y por último, evaluar el panorama de la paz como un eje que resultaría esperanzador en el desarrollo de la cooperación con un país como Suiza. Algunas de las precisiones metodológicas relacionadas con el estudio de caso tienen que ver en que la investigación se enmarca en el método cualitativo, puesto que se desarrolla como una investigación documental, lo cual trae distintas ventajas por el hecho de que la investigación documental no requiere de fuentes vivas, entonces la investigación es más directa, la información se puede abstraer de una manera más simplificada. Y por el otro lado, este es un estudio de caso comparado, porque como se trata de una maestría entre Europa y América Latina, pues aquí tenemos la relación Suiza-Colombia. El abordaje de la información considera, en primer lugar, una contextualización histórica de cómo ha sido la relación entre Suiza y Colombia desde sus orígenes, considerando que el entorno de las relaciones internacionales es versátil y cambiante, que es maleable, que se adapta, que se modifica con base en un sistema sinérgico, y particularmente cómo se comportó la relación o la cooperación Suiza-Colombia tras la firma de los acuerdos de paz aquí en el país. Bueno, algunas de las etapas de ese proceso metodológico incluyeron en primer lugar el acopio y la selección de algunas fuentes documentales oficiales de cooperación al desarrollo, ¿sí? Porque pues esta cooperación Suiza-Colombia está enmarcada específicamente en este aspecto. Entonces, esas fuentes oficiales para el caso de Suiza y de Colombia, en el caso de Suiza fue el Departamento Federal de Asuntos Exteriores y en el caso de Colombia fue la APC Colombia, que es la Agencia Presidencial de Cooperación. Esas fueron las fuentes de las cuales se tomaron los documentos oficiales para poder realizar el estudio. En siguiente medida se realizó una depuración de datos con base en los criterios que fuesen relevantes al estudio, precisamente porque no toda la información que está relacionada en los documentos que fueron estudiados iba a resultar pertinente para el estudio de caso. En siguiente medida se establecieron descriptores a esos proyectos que fueron identificados tras la depuración de datos para poder identificar y relacionar cuáles fueron los temas y los enfoques prioritarios en las intervenciones de Suiza como cooperante dentro de Colombia.
Posteriormente se realizó la triangulación de fuentes precisamente para poder constatar la correspondencia entre estos proyectos y las informaciones presentadas por ambos países. Entonces, dado que se trató de una investigación documental, se tomó una tercera fuente para poder hacer esa triangulación y establecer así la correlación. Después se pasó a una identificación de cuál fue la modalidad y el instrumento de cooperación prevalente, que para el caso de la relación Suiza-Colombia, la modalidad prevalente es la ayuda oficial al desarrollo, puesto que coherentemente estamos hablando de cooperación internacional al desarrollo, y el instrumento preponderante en esta cooperación es la ayuda humanitaria. Una vez se pudieron recabar todos los datos y organizar la información y constatarla, se pasó a hacer un análisis crítico de esos hallazgos con el objetivo de poder caracterizar la cooperación Suiza-Colombia tanto a nivel global como a nivel regional y local. Considerando, por supuesto, que la firma de los acuerdos de paz con la insurgencia de las FARC es el elemento que se toma como enclave para poder evaluar las transformaciones que hubo en la cooperación. Es decir, era importante hacernos la pregunta, ¿será que la firma de los acuerdos de paz modifica o transforma la cooperación Suiza-Colombia? Entonces, con base en esa lectura, estuvimos siempre pues, en el desarrollo, o estuve en el desarrollo del estudio. Para hacerlo un poco más concreto, algunos de esos resultados obtenidos tras el análisis efectuado comprenden que, en primer lugar, esas transformaciones que se efectúan entre la cooperación de Suiza y Colombia o de ambos países involucran necesariamente la transformación a nivel global de toda la cooperación internacional de desarrollo, porque se traza la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que enmarcan o establecen una nueva agenda de cooperación al desarrollo para todo el mundo. En siguiente medida, se logró identificar que esta cooperación Suiza-Colombia está centrada se pasa de la cooperación centrada en desarrollo a una cooperación más centrada en la ayuda humanitaria, puesto que a mediados de los años 70 hay una transformación y hay un cambio en la noción del concepto de desarrollo. Antes creíamos que el desarrollo se enfocaba en la cantidad de edificios, de carreteras y en los recursos económicos, mientras que al pasar al nuevo siglo empezamos a hacer una transición de ese concepto y se considera que el desarrollo humano también es necesario. La paz es un factor evaluador del desarrollo humano y entonces se empieza a enfocar un poco más la cooperación en temas de ayuda humanitaria. Pero cabe resaltar que esto es considerado también como un asistencialismo amigable, y aquí es donde viene la parte más crítica del estudio, por el hecho de que la intervención o el modelo de intervención humanitaria de todas maneras representa la hegemonía de los países desarrollados sobre estados fallidos que son inestables, importando modelos de pacificación que no son tan directos, que no parecen ser imperialistas, pero que en realidad aportan muchos de estas estructuras de dominio todavía, para que la estabilidad de los países occidentales no se vea amenazada. Eso quiere decir que, como es natural, los estados del sur conocidos, o los países subdesarrollados, tuvieron entre el siglo XIX y el siglo XX una serie de revoluciones, y este tipo de modelos de ayuda humanitaria son intervenciones que no parecen tan bruscas y aún así permiten incidir en los estados, evitando su sublevación. Otro de los puntos, estos son como 4 hallazgos generales y los principales. Se identificó que hay una priorización de la cooperación Suiza-Colombia entre el 2014 y 2018 en el enfoque de paz, no solo porque el país estaba atravesando la agenda, sino también porque hace parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales los países cooperantes deben enfocarse en apuntarle a la paz como un elemento importante para el desarrollo humano. Entonces, tienes 5 minutos, María. Vale, muchas gracias. Entonces,
Para concretar, este proceso de paz en Colombia se considera como un evento político que, aunque sí tuvo transformaciones en la perspectiva de la cooperación Suiza-Colombia, no involucra de fondo una transformación en cómo Suiza ve la cooperación y la ayuda humanitaria, dado que Suiza hace ayuda humanitaria desde mucho tiempo atrás. Se identificaron algunas debilidades, fortalezas y amenazas de esta cooperación. En principal, pues, una de las principales fortalezas es el hecho de que esta ha sido una cooperación sólida e ininterrumpida, que le apunta a la paz, que continúa interviniendo el conflicto interno armado a través del enfoque de derechos humanos y la institucionalidad, pero hay algunas debilidades, como por ejemplo que Colombia o el rol del Estado colombiano pierde muchísima injerencia. Estamos en un estado completamente inestable, además existen dificultades en la sistematización de la información de cooperación, entonces es muy difícil conocer cómo se mueve la cooperación internacional y sería bueno tener una cooperación menos asistencialista, porque es posible que esos acuerdos de paz lleguen a tener modificaciones en la agenda de cooperación. Suiza es miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y esto lo que quiere decir es que Suiza sigue determinando cómo se hace la cooperación, siguen siendo los países desarrollados los que deciden cómo, cuándo y dónde intervenir, y esto lo que hace es llevar a la ayuda humanitaria a una politización. Bueno, por aquí les voy a mostrar un esquema que hice de las transformaciones en la cooperación Suiza-Colombia, cómo se traslada, cómo se pasa de la Agenda de Desarrollo Sostenible a unas transformaciones un poco más específicas desde el ámbito multilateral hasta el ámbito local. Si quieren, yo se los puedo compartir, este pequeño esquemita para poder avanzar. Y por último, pues les quería compartir algunas reflexiones finales y consejos, si me regalas 2 minuticos, Lina, para que quizás quienes se van a incursionar en este mundo de la investigación social y del estudio de caso, pues no pasen por las mismas vicisitudes. Entonces, en primer lugar, quisiera aconsejarles que frente a la elección del tema se planteen 2 preguntas. ¿Qué tan pertinente va a resultar su investigación tanto para la sociedad como para la academia? ¿Qué aportes teóricos, prácticos y conceptuales está aportando esta investigación? Y también, ¿qué tantos conocimientos previos se tienen en el área o en el campo de estudio elegido precisamente para evitar que el ejercicio investigativo resulte más demandante al requerir de nosotros mucha mayor capacitación o autocapacitación con base en el tema escogido? En siguiente medida, cuando se inicia la investigación, es importante delimitarla en tiempo, espacio, en lugar, determinar hasta dónde puede llegar su investigación, familiarizarse con el esquema de un estudio de caso, leyendo muchos estudios de caso, preferiblemente en el tema que usted haya escogido o desee trabajar. Consultar el estado de la cuestión, es decir, cuáles han sido las investigaciones que se han desarrollado en ese campo, como para yo no ir a decir lo mismo que han dicho antes otras personas. Acudir a fichas de lectura mientras se haga ese proceso de lectura, sobre todo si se está trabajando con fuentes documentales, porque las fichas de lectura permiten extraer de los documentos la información esencial y no divagaríamos tanto. Y finalmente, acotar la investigación a través de la operacionalización de los conceptos, lo cual nos va a permitir construir de una manera más clara, con una ruta más evidente, los referentes conceptuales de la investigación. Finalmente, cuando estemos ya dentro de la investigación, en el momento de redactar el documento es importante tener una ruta o un esquema que nos ayudará a comprender por dónde empezar y cómo abordar la investigación inicialmente. En siguiente medida, tratar de simplificar la redacción del documento para poder garantizar la comprensión total, ¿sí? Y que esto no nos vaya a generar después algún conflicto, sino que se pueda llevar posteriormente a un lenguaje mucho más académico. Y finalmente, conservar una biblioteca separada, una biblioteca virtual, digital o en físico, que esté solamente relacionada con el estudio de caso que se va a llevar a cabo, porque esto va a facilitar la construcción de la bibliografía de ese estudio de caso. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar, por tu presentación, por el ejercicio de indagación que realizaste en relación con
con el desarrollo de los procesos de cooperación entre Suiza y Colombia. Yo quisiera saber si hay algunas preguntas. Jan ya levantó la mano antes de que lo dejemos de último. Jan, por favor. Ah, no, qué pena. Se me quedó desde la última presentación. No era para María. Qué pena. Bueno. Disculpa. Está bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación de María del Mar? Bueno, mientras alguien levanta la manito, yo tengo solamente una pregunta. ¿Tú reconoces dentro del estudio que alcanzaste a hacer, que yo sé que está muy limitado al contexto suizo-colombiano? Quisiera saber si tú reconoces algunas similitudes de otros procesos de cooperación que existan entre Colombia y otros países de Europa. Sí, realmente quizás por el hecho de que la apuesta por los derechos humanos, por la paz mundial, por el equilibrio democrático es occidental y esto nace en Europa, pues en realidad muchos países de Europa comparten estas perspectivas, pero el caso particular que tiene Suiza es que Suiza es un país que ha hecho intervención humanitaria desde la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja y han sido una bandera a nivel mundial como interventores en ayuda humanitaria, porque aquí es en Suiza donde nace la Cruz Roja Internacional. Entonces, esa es quizás la lectura diferente que trae Suiza dentro de toda esta intervención, que no deja, por supuesto, dejar muchas preguntas, una apertura para posibles otras investigaciones que nos permitan cuestionar estos modelos. Y a través del tiempo, la cooperación suiza se sigue transformando, pero maneja la misma línea, que es exactamente esa de la intervención humanitaria, aunque por supuesto que sí, países como Francia, países como Alemania han conservado este enfoque más humanitario en los modelos de cooperación y de intervención, aunque yo sí quisiera pues, hacer énfasis en que todo se debe mirar desde las dos perspectivas. Muchísimas gracias, María del Mar. Creo que el profesor Juan Evangelista Moreno tiene también una pregunta. Gracias. Un comentario y una crítica. Es muy valioso porque aquí esto suscita otro tipo de investigaciones en la dimensión sincrónica respecto a lo siguiente. Por ejemplo, interesante hacer la comparación entre esta concepción suiza y la concepción de la Unión Europea. La crítica. En la entonación de la investigadora a veces parece que pronunciara ciertas palabras en el entrecomillado, es decir, la entonación da la impresión de que está haciendo una entonación especial para palabras como humanitario, desarrollo, vías de desarrollo, da la impresión, pero en enunciados de este tipo como antes creíamos, y ahí está hablando del desarrollo y de lo que creíamos del desarrollo y lo que ahora creemos del desarrollo, hay una ambigüedad, porque entonces no comprendemos muy bien si es la investigadora la que cree eso o si es el objeto estudiado y la dimensión del objeto estudiado que engloba cierta concepción respecto a. Y entonces es que hay muchos términos críticos, es decir, susceptibles de ser puestos bajo la mesa, en la mesa para ser estudiados y considerados en su carga semántica, que sin duda tiene un origen. Términos como la labor humanitaria, términos como desarrollo, términos como desarrollo, términos como... Y entonces hay una terrible ambigüedad porque no sabemos si son términos de la órbita del objeto estudiado o términos que la investigadora comparte cuando los enuncia desde el plural. ¿Quisiera responder, María del Mar? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad el objetivo de utilizar en el discurso la pluralización es parte precisamente de las concepciones generalizadas que hemos tenido como sociedad, que hemos tenido como academia de lo que ha sido el desarrollo, pues porque el marco conceptual de
de este trabajo se enfoca en la cooperación internacional al desarrollo, particularmente en la ayuda humanitaria, en el ámbito de las relaciones internacionales, y hay unas prenociones y unas concepciones que están relacionadas precisamente con concepciones generales y otras que han sido cuestionadas tanto desde la academia, desde las ciencias sociales, como desde las perspectivas culturales y las reivindicaciones políticas de países en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia. Entonces, ha habido una reconfiguración conceptual y un nuevo entendimiento de esto, lo cual también ha llevado a las transformaciones que se han gestado a nivel global y multilateral en la forma de desarrollar la cooperación, porque aquí particularmente el aspecto es la manera en la que se lleva a cabo la cooperación. No sé si respondí la pregunta, el comentario, sí, si fue una réplica acertada. Creo que hay una contrapregunta o una réplica y luego va Jan Grill. A ver, don Juan. María del Mar, observa, ojalá te llegue la grabación, observa cuidadosamente la grabación, porque al replicar a mis palabras, vuelves a hacer lo mismo. Entonces, el sujeto de la investigación vuelve a manejar unas palabras que ellas vienen cargadas de prejuicios, y entonces uno queda confundido. Es decir, que tienes que ser muy cuidadosa en ese empleo del nosotros y que creemos y que en la actualidad y que en general, atención, mucha atención a eso. La investigadora, el investigador no puede usar inocentemente las palabras. Sí, sí, bueno, en ese caso sería aplicar, gracias, la tercera persona del singular, ¿sí? Se presume, Vale. se considera. Perdón, la solución no es no es el impersonal, la solución no es impersonal. La solución es tener claramente definido quién dice que, cargando esa palabra de tal concepción, de tal ideología y de tal visión, porque eso hace parte del objeto estudiado. Vale. Ahora creo que Jan Grill, ahora sí tiene una pregunta. Ahora ¿Jan? sí. Sí, ahora sí tengo. Gracias. Gracias. Es un poquito, podemos conectarlo con esta discusión, porque yo creo que situarlo, quizás podríamos decir situar en cuál contexto también, qué dice quién, bajo cuál condiciones uno puede situar esto. Estas palabras y explicarlo en escrito, ¿no? Yo no han leído su trabajo, pero pienso que eso podría ser una manera a responder lo que está proponiendo profe Juan. Mi pregunta es un poco parecida, pero distinta. En sentido, me gustaría si usted en su investigación han visto o fue más allá de la cooperación como de dos partidas. O sea, me interesaría saber si hay más heterogeneidad de los actores, porque por supuesto tenemos una comparación, no colaboración, digamos, de binacional, o como llamarlo, ¿cierto? Y usted señala muy bien las asimetrías, ¿no? Pero a mí me gustaría si han, por ejemplo, observado jerarquías internas dentro de los actores. Para explicar muy bien, sería muy fascinante, por ejemplo, observar quiénes son los representantes de Suiza, quiénes son los representantes de Colombia, de cuál clase, de cuál aspiraciones ocupan, cómo imaginan quiénes somos nosotros, ¿sí? O sea, es muy interesante esto porque se nota, por ejemplo, muchos colombianos privilegiados que estudian afuera, regresan y cómo imaginan la nación, cómo hablan sobre país, como la gente. Y eso es muy distinto si es alguien que no tiene una trayectoria expuesta de algunos ámbitos de este tipo, ¿sí? Entonces me interesaría si usted, por ejemplo, puede notar algo que podemos ver en algunos como colombianos hablando en círculos diplomáticos con los partners, como los colaboradores de Suiza, diciendo, no, pero no es así, con nuestra gente no podemos así. Este tipo de comentario que revela mucho
O sea, y que problematiza también la idea que hay, por ejemplo, una colaboración asimétrica desde la Suiza a Colombia, porque hay como unos grados, ¿no? Y muchas veces refleja también esta diferenciación dentro de algún espacio, digamos, colombiano. No sé si me hago entender, que hay múltiples actores y me interesa si usted estaba mirando esto también. Sí, sí, por supuesto. La investigación incluye, por ejemplo, el aspecto o la evaluación de actores multilaterales y bilaterales, dado que una situación muy interesante con Suiza es que la cooperación o la forma de cooperar de ellos está dividida en agencias y esas agencias tienen una estructura vertical, entonces cada uno de esos miembros casi que burocráticamente tienen unas funciones de delegados con delegados, entonces tienen unas comisiones y tienen un organigrama bastante estricto de la cooperación, mientras que en Colombia los actores de la cooperación han cambiado ostensiblemente. Han cambiado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se creó la agencia de cooperación, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que es la APC Colombia, en reemplazo de Acción Social. Entonces, no hay una claridad en Colombia de cuáles son los actores interventores, pero hay muchas ONG. De hecho, la investigación no se enfoca en el rol de las ONG, pero sí cuestiona el hecho de que hay una multiplicidad de actores nuevos que desplazan el rol del Estado. Entonces empieza a haber una menor injerencia de esos actores que nosotros consideraríamos importantes, bueno, perdón, el profesor Juan Evangelista, que se consideraría o se presumiría importante para la cooperación, puesto que hay un enfoque centrado particularmente en poblaciones vulnerables, por ejemplo. Pero no se evidencia cómo esas voces de esos actores vulnerables son incidentes en esa cooperación, sino que esas determinaciones de la manera en la cual se va a desarrollar la cooperación las toma particularmente Suiza, y Colombia, a través de los actores y de las agencias, de la agencia de cooperación que tiene aquí, lo que hace es adaptarse a ese discurso, a esas necesidades. Por ejemplo, el caso particular de los acuerdos de paz es muy interesante porque todo se vuelve el discurso de la paz, entonces hablamos de paz aquí, allá, en el norte del país, en el sur del país. Es un discurso que ocupa la agenda nacional durante aproximadamente unos 6, 7 años, desde la firma de los acuerdos hasta la implementación, y se convierte en un elemento de captación de recursos de cooperación internacional, puesto que se conoce que hay una agenda multilateral que tiene la necesidad o que considera necesario construir o trazar una ruta de cooperación a través de la paz. Muy bien, muchísimas gracias, María del Mar. Ya pues se cumple el tiempo de la presentación de María del Mar, pero yo creo que quedan 7 minutitos. Por si quisiera, había una pregunta que tenía Jan Grill para Hansel, pues podemos tener una conversación más abierta en este momento. Entonces, si de pronto quieren hacer preguntas en general de las presentaciones que se han realizado hoy, excepto la de Angélica, porque Angélica se tuvo que ir a trabajar. Entonces, pero tenemos a María del Mar y a Hansel aquí presentes por si hay algunas dudas adicionales. Jan, ¿quisieras hacerle la pregunta que tenías por ahí en el tintero para Hansel? Sí, sí puedo. Sí, entonces, ¿o era yo o era otro? Bueno, yo intento conectarlo también con un poco ampliar la pregunta. Yo tenía 2 sobre Hansel, pero conectando con María del Mar. Yo creo que lo muy valioso en estudio en Marela es capturar este espacio de relaciones, ¿no? De intercambios. Me estaba preguntando metodológicamente eso qué implica, ¿sí? Y también dónde miramos y cuál espacio miramos en términos de información, ¿no? En algún lado yo creo que podemos mirar las relaciones entre, no sé, un contexto, podemos dar ejemplo colombiano y algunos como flujos de información, flujos de representaciones, mirando las políticas, colaboraciones. Yo diría también sería interesante en futuro pensarlo en relación con otras relaciones. Precisamente podría ser dentro de Colombia, dentro de regiones, como en el caso de Hansel es muy fascinante en este sentido, o sea, mirando a Europa, pero pensando también a
a Haití, o sea, mirando a diferentes espacios. Entonces, cuestión de metodología me parece interesante y también me parece interesante si podrían, o en el caso de Hansel, incluir a alguien que transgresa estos espacios, o sea, no mirando lo que se produce en términos de representaciones y medias o periodísticos o lo que dicen políticos en Colombia o allá, sobre lo allá, pero si hay, por ejemplo, algunos viajeros que viajan y se quedan en Colombia y escriben sobre esto o transmiten esta información de lo que está pasando en Europa y qué implicaciones eso podría tener aquí en contexto de la República, por ejemplo. Eso era una pregunta que podríamos pensar en términos de metodología y en enfoque o escala de nuestras comparaciones. Quizás no mirar solamente como bidireccional, o sea, espacio, podemos llamar de Europa o diferentes Europas allá y América Latina, pero también piensan que este espacio, esta relación está ubicada en otras jerarquías globales o regionales que también juegan un rol importante, ¿no? Entonces, eso era una pregunta. Y la segunda era más bien directa a Hansel. ¿Por qué miedo? ¿Por qué miedo? Como categoría analítica. ¿Por qué asumir que ellos tenían miedo? ¿Y por qué no la otra? ¿Qué te pone a pensar que miedo? ¿En los documentos aparece miedo? ¿O es otra cosa? Es no sé, ansiedad o ser nervioso. Es como... Okay. Desprecio. Bueno, paro. Sí, tiempo, paro. Bueno, me toca a mí, ¿cierto? Sí, a ver, yo creo que la Global History implica transformar el abordaje de los documentos, pero no solamente en términos de incorporar, comillas, otras geografías, sino de poder incorporar a quienes pudieron trasegar por esas geografías, como bien lo refieres, pero también aquellos que, sin moverse probablemente de su localidad, pueden ser receptores por alguna cuestión en específico de esos aconteceres o de representaciones de ellas. Y hay un caso, dos casos. Uno que yo identifico es un cura que está en ese momento en Quito, pero se mueve por todo el suroccidente del país. Y ese cura termina siendo un entusiasta de la Revolución Francesa. Hay un código letrado, accede, sabe francés, sabe latín, pero resulta que ese cura termina como que con la gente negra de su servicio, termina directamente hablándole de manera muy entusiasta de lo que pasa en Francia y eso se convierte en un polvorín. Entonces, sí hay un ejemplo en concreto pues, y que nos atañe por la cercanía, pero también creo que con esto, que con lo que ha sido la historia conceptual podemos emprender mejores comparaciones. Fíjate que creo que la clave es saber hacer una historia política de la censura siguiendo a Darton. Entonces la pregunta es, ¿cómo representar un hecho de estos, pero sin callarlo? Porque el desafío es ese. Yo pienso que lo que se dieron cuenta acá es que esa noticia ya se había regado. Entonces lo que hay es que crear una representación, si se quiere, paralela de ese hecho. Y es allí donde yo quiero desmitificar la figura de Antonio Nariño. Siempre nos han dicho de este prócer que en su contexto con los derechos, cuando imprime los derechos del hombre, es como una especie de pregón revolucionario y realmente no. Realmente eso es imponer las categorías de prócer y imponerle a una temporalidad que no responde a su contexto. Era mucho más, si se quiere, comillas, subversivo. Eran más subversivos los indígenas del norte de Colombia que se contactaban directamente con los haitianos y que intercambiaban cuestiones. Y de ellos sabemos más bien poco, creo yo. Pero también una figura, digámoslo, un ejemplo de ver temor, aunque yo sí creo que asociado a raza, y en esto quiero hacer hincapié, es que se le teme, pero a esos mismos que se les teme, se les sigue viendo como una raza levantista. Entonces, finalmente sí hay una amalgama en la cual ese miedo viene con cuestiones raciales. Y de hecho yo soy de los que cree que hubo una especie de fenotipos en concreto que encarnaban ese miedo. Y si lo vemos en nuestra geografía circundante, era sobre todo la gente negra. Acá, para nuestros casos, son la gente negra. De hecho, Molien, que es un viajero que viene de Suecia, que viene en 1822, se entrevista con las autoridades de Cali y ellas le dicen
que tienen que estar haciendo constantes partidas para desarmar a la gente negra, porque les temen, porque no pueden confiar en ellos, a pesar de que han sido ellos quienes en algún momento desde Cali han defendido a la República. Entonces, el enunciado sí aparece, pero aparece pues, aparece unido a la raza, pero también aparece bajo la idea, y esto es algo muy ilustrado, de los vulgares, los que no saben. Entonces se une, les temo, los descalifico y concibo su alteridad desde la construcción racial. Las cosas vienen de la mano. Y el miedo también es latente en aquella, uno tiene que pensar en el horizonte en el cual los documentos tienen sentido y no en cómo yo los veo. La correspondencia privada o los documentos privados entre estas élites políticas son los que permiten comprender esta situación, porque están diciendo allí, hay que tener cuidado con ese sacerdote de tal lugar, porque puede levantar a esta gente. Entonces, es allí donde uno empieza a ver eso, en esa documentación de orden más en su horizonte privado. Espero, no sé. Sí, gracias. Dejo espacio para otros. Pero sigamos con eso. Gracias. Sí, no, muy bien. Juan, ¿tiene algún otro comentario? Yo creo que ya se nos está... Yo me tengo que retirar porque tengo una reunión ya y me acabo de dar cuenta que voy tarde. Pero aquí los dejo. Ustedes autogobiernan. Rápidamente, yo creo y es otro concepto que me parece hace parte en la exposición de Hansel, el estudio de las subjetividades. Hansel está haciendo un estudio de la subjetividad criolla, y por eso creo que el miedo hace parte de eso, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de las relaciones de alteridad, estamos acercándonos al gran asunto que es el estudio de las subjetividades. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Y hay algo que creo que se nos está pasando, es el papel de la cultura escrita. Es que a esos que se les teme son también, en general, claro, son aquellos que no manejan el código de la escritura. Entonces, eso también, o sea, nos hace pensar en que hay una relación de capitales culturales también allí que se ponen al lado de ese miedo y al lado de una creencia racial. Todo eso va a jugar. Yo creo que eso sí termina cristalizándose. Ángel, un comentario. Hola, profe. Sí, de acuerdo, pero ojo que las fronteras no son tan claras con eso, ¿no? Años después, hacia el 50, 60, se encuentran a los Bogas del Magdalena con grandes conocimientos políticos y con una formación política muy clara, y nos hace pensar que esas viejas rupturas entre lo popular y las élites a partir de lo letrado, pues pueden revisarse, ¿no? Pueden revisarse porque no solamente la cultura política mediada, en este caso por un sacerdote, sino también todo el papel que tuvo y que desarrolló el liberalismo en términos de los Bogas del Magdalena y de otros sectores que se organizaron bajo la égida, digamos, de ese proyecto político liberal, sin hablar pues de toda la prensa de la artesanal. Constitución, sí, y del movimiento artesano, por ejemplo. Es decir, ahí habría que pensar si más bien no es un asunto de cómo se corre la interpretación sobre el código de los letrados y de la lectura y de la escritura, ¿no? Y de la existencia de unas comunidades que también logran de alguna manera desarrollar su propia postura política, ¿no? Por eso te decía que es muy cercano a la discusión que plantea Chartier en términos de la historia cultural entre lo popular y lo oculto, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Es esa idea de seguir clasificando a los grupos, y claro, resulta muy del conocimiento de hoy en día y digamos de la importancia política de hoy en día, decir pues que estos sectores pues han sido excluidos, ¿no? Esa es una de las ideas del miedo al pueblo, ¿no? Esta idea que quiere sustentar que el miedo al pueblo ha servido para explicar cómo las élites han excluido siempre los sectores populares, ¿cierto? Y se convierte en una forma de explicar el asunto, que creo yo
tiene más complejidad que esa alternativa, ¿no? Pero que ha corrido mucha tinta a partir de esa idea, ¿no? Bueno, no era eso el comentario, Hansel. No, Pues muy buen trabajo, muy coherente. Yo estoy de acuerdo, pero haría una salvedad en que para el momento en que vos estás proponiendo, hay muestras de una amplificación, si se quiere, de la esfera letrada popular y plebeya, por decirlo de alguna manera. Hay prensa artesanal. Los artesanos tienen sus propias prácticas de enseñanza que son en el taller leyendo, incluso ingiriendo licor, etc. Para ese momento se ha dado. Pero yo creo, profe, y exacto, a ver, hay que ser un poco más puntillosos. Yo creo que estamos hablando de un sector político muy cerrado y muy pequeño. Estamos hablando de un Santander, de un Azuero, es decir, es una muestra muy pequeña, es un grupo muy pequeño que tiene o que se maneja bajo estos imaginarios, pero es un sector, y yo aquí creo que hay una vena por explorar, es el sector que más fuerte rechazo va a tener a las figuras del caudillismo, precisamente por eso, porque les cuesta, digámoslo, evaluar de manera positiva esos vínculos, si se quiere, o esas cercanías con tejidos populares mucho mayores. Aunque esa es pues una cuestión que yo creo que habría que dejar abierta. Pero lo otro, se me fue, era la cuestión que íbamos a comentar algo, profe. Sí, yo también creo que hay que tener mucho cuidado con cómo un lenguaje de época se nos vuelve categoría de análisis. Yo también creo que hemos exagerado a veces las distancias entre grupos sociales y esa distancia que los criollos y los sectores populares, o por decirlo el pueblo en ese momento, pues que los criollos creaban también discursivamente, se nos puede volver categoría de análisis. Y ahí es donde yo sí tengo una crítica muy fuerte a la historiografía, sobre todo entusiasta y muy de izquierda. Y también creo que a veces sobredimensionar y tener una noción tan monolítica de lo político también lleva a un exceso populista. Y yo también con eso también tengo mis resquemores. Por supuesto, los sectores populares han tenido distintas vías y formas de agenciamiento como para simplemente caracterizarlos como excluidos y ya. Yo tampoco me inscribo en esa narrativa, solamente quiero precisar aquello. ¿Vale? Creo que bueno. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, te pero escuchamos. perdimos Hansel. la coordinadora. No sé si alguien más quiere preguntar a Hansel para que él no se automodera solo. O las otras, María del Mar. Sí. Pues si ya Hansel respondió y alguien Autoridad, tiene por favor. una pregunta adicional, podemos darle la mano, darle la palabra y en unos 2 minuticos podemos cerrar, ya son las 12:08. Muchas gracias, Hansel. Yo creo que Juan, ¿no? Tenía Ustedes. Juan. Un comentario general, me parece que hemos visto hoy un buen espectro de los resultados de la maestría. Yo estoy bastante satisfecho. Muy bien, Juan, por tu comentario. Yo estoy de acuerdo contigo. Son diferentes perspectivas. Por supuesto, también se notan mucho las formaciones de base de cada uno de los egresados que hoy nos han expuesto, y damos pues las gracias a ellos porque también lo que recibieron en la maestría es notable en el estudio de caso comparado que han planteado. Si no hay más presentaciones, les damos a todos ustedes las gracias por haber asistido y pues también ofrecemos excusas por las interrupciones que tuvimos al principio. Esperamos que en la próxima oportunidad esto no vuelva a ocurrir. Vamos a tomar pues los correctivos necesarios. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y felicitaciones. Hasta Gracias luego. a todos. Chao, chao. Luego. Gracias, chao. Muchas gracias.